Bueno, la idea de hoy es resolver, que ya lo tengo resuelto y subido acá, transformado en PDF, para después poder subirlo y subir este video también a YouTube. Es resolver este parcial que es uno de los parciales que está en el archivo con modelos de parcial de análisis 2. Este parcial que agarré es el primero que está en la página 2 de ese archivo. Así que lo vamos a resolver completo. Ahí tengo a alguien más que está entrando. Lo vamos a resolver completo como para que tengan por lo menos un parcial completo de primer parcial en este caso. Después más adelante haremos alguno de segundo parcial o completo. Si tienen ejercicios de parciales que ustedes tengan por ahí, que no les hayan salido, podemos hacer un rejunte de consultas y armar un parcial en base a esas consultas y resolverlo y también dejarlo publicado. Bueno, si alguien más se conecta, lo agrego. Pero vamos a ir arrancando. Este ejemplo de primer parcial, no sé si alguno por ahí ya lo vio, o vio algún ejercicio por lo menos. Tiene acá los dos ejercicios teóricos, que en los dos ejercicios teóricos incluye una pequeña partecita práctica, y los dos incluyen dos definiciones. En el archivo que vamos a subir va a estar, va a estar hecha también esa definición, pero igualmente la tienen en los apuntes teóricos. Yo acá le dejé la página, por ejemplo, de la definición de derivada direccional de un campo escalar. Está en la página 3 del apunte 2 de derivadas de campos escalares. Por las dudas también anoté la definición acá. Pero además el ejercicio pide indicar para este campo escalar si existen las derivadas direccionales en el punto 0, 0 para distintas direcciones. Entonces acá tenemos este campo escalar. Lo primero que hay que hacer cuando se analiza si existen las derivadas direccionales para distintas direcciones es adoptar un versor genérico, AB, tal que cumpla la condición de versor, que es que el módulo valga 1, o la norma del versor valga 1. Entonces, a cuadrado más b cuadrado igual a 1. Y justamente esta misma definición que escribimos acá, la aplicamos a este campo escalar. Ahí va a ingresar alguien más. La aplicamos a este campo escalar. En este caso, el punto en cuestión es el origen, el 0, 0. Yo acá lo escribí de esta forma, no se olviden de, por ejemplo, en la anotación, si lo escriben de esta forma, ponerle la liñita, porque es un vector. Entonces el 0 tiene que tener la liñita. Si ponen el 0 sin la liñita, es un error, digamos, conceptual de notación, para que quede bien claro eso. Entonces, en primer lugar, aplicamos la definición para el punto en cuestión más h por el versor. En este caso, como el punto 0, 0, el resultado de hacer esta operación entre vectores me queda HA, HB. Y acá, como está definido en este punto exactamente, el campo escalar está definido como 0, este valor va a ser 0. Pero para este caso, sí tenemos que aplicar esta otra expresión, x por seno de y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo aplicamos para este vector, HA, HB, y nos queda esto. Simplemente hacemos, ahí está entrando alguien más, simplemente hacemos
el primer cociente de toda esta expresión sobre el valor de h, o sea que va a quedar multiplicado en el denominador de este cociente inicial, me va a quedar h cubo por, si saco además de factor común el h cuadrado, h cubo por a cuadrado más b cuadrado. Acá puedo simplificar uno de los h, y ya sabíamos por definición del versor que a cuadrado más b cuadrado era igual a 1. Y nos va a quedar esta expresión, a por el seno de h cuadrado por b cuadrado sobre h cuadrado. Si se acuerdan, uno de los límites trigonométricos, teníamos que si el seno del argumento sobre ese mismo argumento, siendo que este argumento tiende a 0, tendía a 1, pero acá exactamente no tenemos el argumento igual al denominador. Por eso acá hago un pequeño arreglo matemático de multiplicar por b al cuadrado y dividir por b al cuadrado, así en el denominador me queda h por b al cuadrado, que es lo mismo que tengo en el argumento del seno. Con la salvedad, en este caso, de que, bueno, b tiene que ser distinto de 0 para poder hacer este artilugio matemático, digamos. En ese caso, sí podemos aplicar la definición de ese límite trigonométrico, de tal forma de que cuando esto tiende a 0 y esto tiende a 0, todo este cociente va a tender a 1. Al tender a 1, el límite nos va a quedar igual a por b al cuadrado. Entonces, bueno, acá hago la salvedad de que esto va a ser así, siempre y cuando a sea distinto de 0 y b sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a es igual a 0, ya este cociente me va a quedar igual a 0. No es que va a tender a 0, como tendía el h, sino que va a ser directamente igual a 0 porque a va a valer 0. Entonces tenemos que hacer esa salvedad. En el caso de que a valga 0, o b y b valga 0, que sería en el caso de estos 4 versores, que serían los versores de las direcciones de x y de y, y la dirección y el sentido opuesto de x y de y, para estos 4 versores el límite va a valer 0. Y para el resto de los versores el límite va a valer a por b al cuadrado. En ese caso se completaría el análisis para todas las direcciones. En el origen, en este caso, en el 0, 0, para todas las direcciones para la derivada direccional. No sé si tienen alguna consulta respecto de cómo se llega a esto. Si no, paso al teórico 2, que también pide una definición, la definición de extremos locales, y después además analizar para este campo escalar si en 1, 1 tengo un extremo local. También, acá les dejo la definición de extremos relativos o locales de un campo escalar. También les dejo la página y el apunte en donde está definido extremo relativo. Y después ya planteo para este campo escalar y este punto empezar a hacer el análisis si en este punto tengo un extremo relativo. Como es una expresión polinómica, puedo hacer acá las derivadas aplicando la regla de derivación que conocemos. Derivo respecto de x, dejando como constante la otra variable, en este caso la y. Tengo estas derivadas respecto de x y respecto de y. Analizo en el punto en cuestión, 1, 1, como ambas derivadas en el punto en cuestión me dan 0, se cumple la condición necesaria, pero no suficiente para que en ese punto pueda haber
un extremo. Después planteo las derivadas segundas respecto de x dos veces, respecto de x y de y respecto de y dos veces. Como saben, el respecto de x, y o ix van a ser iguales. Y en este caso analizo también en el punto en cuestión cada una de esas derivadas. En este caso, nuevamente, todas las derivadas analizadas en el punto 1, 1 me dan 0. Entonces, al ser simultáneamente todas las derivadas segundas igual a 0, no quedaría definido el hessiano. Entonces, no podemos utilizar el hessiano para determinar si hay un extremo, un punto de ensilladura o un punto dudoso. Vamos a tener que hacer el análisis de si en ese punto hay un extremo de alguna otra forma. En este caso, si ustedes miran la expresión, esta expresión de acá siempre va a ser positiva o 0. Entonces, por ejemplo, para el punto 1, 1, f de 1, 1 es igual a 2. Y para el resto de los puntos, como esa expresión siempre va a ser 0 o positiva, para el resto de los puntos, la función siempre va a ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, ahí podemos llegar a la conclusión de que en el punto 1, 1 tenemos un mínimo relativo. Y simplemente en este caso, simplemente lo pueden hacer de esa forma. Y de hecho no tienen otra forma porque justamente el hessiano no queda definido porque me queda todo 0. ¿Dudas en el chat? O si alguien quiere decirlo con el micrófono, es el momento. Si no, paso al siguiente. ¿Nadie? Si no, igual después miran el apunte y esta resolución de estos problemas y preguntan más adelante, más tranquilos. En el ejercicio 1 nos dan un campo vectorial y nos piden hallar dos conjuntos, básicamente. Primero, el conjunto que representa el dominio natural del campo vectorial, y después determinar un conjunto que acá llaman D1, que va a ser el conjunto de puntos en el que las derivadas parciales del campo vectorial quedan definidas. El campo vectorial está definido de esta forma. Vamos a ir al ejercicio. Yo acá lo copié de vuelta. Para facilidad de resolución llamé a esta F1, a esta componente F1, a esta componente F2 y a esta componente F3. Y bueno, básicamente hay que plantear las restricciones que tiene cada una de estas funciones, que en realidad cada uno de estos campos escalares. Ahí está entrando alguien más. Cada uno de estos campos escalares. Y graficar qué zona del plano XY son puntos en los cuales se pueden hallar valores para estas funciones. Por ejemplo, para F1, la única restricción que tengo está dada por esta raíz cuadrada de y, entonces y va a tener que ser mayor o igual a 0. En este caso que tengo el logaritmo natural, puedo plantear que x más y menos 1 tiene que ser mayor estricto que 0. Y en F3, de vuelta a una raíz cuadrada, 1 menos y menos x cuadrado mayor o igual a 0. Planteo esas restricciones. Acá tengo, cuando vaya a graficar, voy a tener una recta, que en realidad va a ser un semiplano, cuyo borde va a ser esta recta y igual a 0. Acá voy a tener otra recta también, otra vez un semiplano. En este caso la recta no va a estar incluida. Y en el último caso, tengo una parábola, que es lo que grafico luego acá abajo. Bueno, acá tuve un problemita cuando lo dibujé por primera vez, así que lo volví a dibujar y lo pegué ahí, para que se entienda un poco mejor. Dibujé, por un lado, la recta y igual a 0, como indicaba la condición. Los puntos que verifican esa única condición van a ser los del semiplano que estaría por encima del eje X en este caso, porque me indicaba que y tenía que ser mayor o igual que 0, incluyendo, solo para esa condición,
incluyendo el eje X en este caso. Para la siguiente condición, que era, me quedaba la recta y igual a 1 menos x al cuadrado, que es esta que grafiqué acá, de nuevo, tiene que ser menor o igual. Entonces, bueno, ahí ya empecé mal. Tiene que ser menor o igual perdón, tiene que ser mayor a 1 menos x, perdón. O sea, tiene que ser desde esta recta hacia este semiplano que queda de este lado. Así que sí, lo dibujé bien. Y en último término, tenía esta otra condición, que es que los puntos que cumplan esta condición, que en este caso es una parábola, que es esta que dibujé acá, pero en este caso tiene que ser menor o igual a esa parábola, o sea que van a ser los puntos que queden por debajo de la parábola en este caso. Acá hice un zoom del dibujito para que quede un poquito más claro, y si ustedes aplican esas tres condiciones simultáneamente, el dominio va a estar dado por esta zona. No van a estar incluidos los puntos de esta recta, porque acá se ve que y tiene que ser mayor estricto que 1 menos x. Pero sí tienen que estar incluidos los puntos de este trozo de parábola, porque acá la condición es amplia, es menor o igual. Por supuesto, la zona que se intersecta, esta zona, este semiplano, con la zona por debajo de la parábola, es simplemente este pedacito, que queda una especie de media luna. Y si tienen alguna duda de si los puntos de intersección, en este caso el 0, 1 y el 1, 0, si tienen alguna duda de si esos puntos están incluidos o no, esos puntos tienen que cumplir simultáneamente las tres condiciones. En este caso, estos puntos no están incluidos, por eso los dibujo con un círculo que no está lleno, un circulito que no está lleno. Porque a pesar de que cumplen la condición de que y sea menor o igual que 1 menos x al cuadrado, no cumplen la condición de y mayor a 1 menos x. Por ejemplo, el punto 0, 1, si acá introducimos 0 y 1, me va a quedar 1 mayor que 1, lo cual no es cierto. Entonces, este punto no cumple esa condición, entonces hay que eliminarlo del conjunto dominio porque no pertenece al dominio de este campo vectorial. Así que esto sería el gráfico del dominio. Después en el punto B nos piden el gráfico para aquellos puntos en los cuales queda definido para todas las componentes, en este caso las derivadas parciales. Como tengo expresiones que sabemos que se pueden derivar, tengo raíces, tengo logaritmos y tengo raíz de vuelta, puedo derivar todo, aplico directamente las reglas de derivación, y derivo y me fijo qué nuevas restricciones o no me presentan estas funciones derivadas. En este caso, hago la derivada de f1 respecto de x y la derivada de f1 respecto de y, y la única restricción extra que me trae esto es que acá en lugar de ser y mayor o igual a 0, como era en el campo vectorial original o en el campo escalar f1 original, acá y ya no puede valer 0, entonces esto va a ser y mayor estricto que 0. Para f2 hago lo mismo, derivo, y en este caso las restricciones que me imponen estas nuevas funciones derivadas, la única restricción que me impone es que y tiene que ser distinto de 1 menos x, o sea que los pares de valores x y no tienen que pertenecer a esta recta, que igualmente ya lo teníamos en claro, que no tenían que pertenecer a esta recta, en principio en el dominio. O sea que en realidad al conjunto dominio no le estaría imponiendo ninguna restricción nueva. Y ahora pasando a las derivadas, primera de x y de y, pero de f3, nuevamente, al derivar, esta raíz, si ustedes hacen la derivada, me va a quedar en el denominador, y nuevamente me va a imponer una restricción
en este caso, en la parábola que me quedaba dibujada ahí en el gráfico, que en este caso ya no puede ser menor o igual a 1 menos x al cuadrado. O sea que, comparando, comparando respecto al, al conjunto, al conjunto dominio que habíamos hecho, la única restricción que se agrega es que esta parábola, los puntos que están sobre esta parábola, no van a pertenecer a este nuevo conjunto de 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo algún punto que está sobre esta parábola, este denominador se me haría 0. Entonces, los puntos del campo vectorial original, que sí puedo obtener un valor, porque sí pertenecen al dominio, sin embargo no puedo obtener la derivada ahí de esta forma. Entonces estos puntos no van a ser puntos en los cuales pueda obtener las derivadas parciales. Por eso, la única diferencia que hay entre este conjunto y este es que le saqué los puntos de la parábola. Nuevamente, pregunto si alguien se anima a preguntar algo o escribir algo en el chat. Si no, pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es un clásico ya de... A ver, creo que ahí escribieron en el chat. Martín. Bueno, Martín, no sé. Ajá. Ahí Martín, no sé si están leyendo lo que pone. Si no, les voy diciendo. Sí, digamos, sí, ojo que el D1 en realidad no es un dominio. Ahí lo llamaron D1, pero no es un nuevo dominio. En realidad es un conjunto de puntos para los cuales yo puedo obtener las derivadas parciales. Que obviamente para obtener las derivadas parciales, en primer término, tienen que ser puntos del dominio. Por eso yo lo comparo directamente con el dominio. O en realidad lo que hago es tomar puntos que pertenecen al dominio de la función, del campo vectorial. Y lo que hago luego es obtener las derivadas, que las derivadas son nuevas funciones o nuevos campos escalares en este caso. Y con esos nuevos campos escalares determinar las nuevas restricciones que puedan llegar a tener o no. Puede ser que ustedes hagan las derivadas y no tengan ninguna restricción, y en todos los puntos del dominio ustedes pueden obtener las derivadas parciales. Y después, respecto a si hay que marcarlo gráficamente, sí, porque en este caso el ejercicio pide que lo hagamos gráficamente, que grafiquemos tanto el dominio como este conjunto D1. No sé si quedó claro. Bueno, listo. Gracias, Martín, por preguntar. No sé si alguien más. Bueno, estamos entonces en el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un típico caso de ejercicio que combina composición con composición de funciones con funciones implícitas. Vamos a ir para adelante. Entonces tenemos una F, que es un campo escalar que depende de U y de B, que está definido implícitamente por esta expresión. Pero a su vez nos dicen que U es igual a X menos Y cuadrado y B es igual a X cuadrado por Y. Que en realidad lo que nos están diciendo ahí para que me está avisando que nos quedan 10 minutos, ok. Lo que nos están diciendo ahí es que en realidad tenemos un campo vectorial
que depende de x y de y, cuyas componentes son, por un lado, x menos y al cuadrado, y x al cuadrado por y. Yo trato de ordenarlo de esta forma para después organizarme y tener bien claro a la hora de resolverlo. Esto no te lo aclara el problema, pero para mi gusto por lo menos es bueno aclararlo y tener bien ordenado lo que hay que hacer, para tener bien ordenado para hacer lo que hay que hacer después. Entonces tengo este campo vectorial G y este campo escalar F, y hago la composición. En realidad este campo escalar H es una composición entre F y G. Bueno, el problema nos pide hallar la dirección de la derivada máxima en el punto 1, 1. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar el valor de esa derivada máxima y después hallamos la dirección. Para hallar la derivada máxima, acuérdense que era el gradiente evaluado en el punto, la norma del gradiente evaluado en el punto. Ahora bien, se nos presenta el problema para hallar este gradiente. ¿Por qué? Porque es una función compuesta en realidad. Si se acuerdan acá la regla de la cadena, el gradiente de h va a ser igual al gradiente de f evaluado en un punto que yo hallé por acá, que es el punto B, ahora les digo que es el punto B, por el jacobiano de G en el punto 1, 1. B es el punto correspondiente al punto A, pero respecto de este nuevo campo vectorial que yo definí acá. ¿Cómo hallo eso? Simplemente reemplazando 1, 1, que son puntos x, y, en este campo vectorial, y obtengo los puntos v. En este caso yo acá le puse u0 y b0. Este sería, digamos, nuestro x0 y 0, el 1, 1, y voy a obtener un u0, b0. Si hacen las cuentas, van a obtener acá 0, 1, va a ser mi nuevo punto B, que son puntos que se aplican, son correspondientes, pero que se aplican a distintas expresiones. El A es un punto que se aplica ¿cómo es? Al campo vectorial G, y el B, el 0, 1, son puntos que se aplican al campo escalar F, porque son puntos V. Por otro lado, acá hice otro calculito auxiliar para la función f, que en realidad está definida implícitamente. Obtuve un valor z0 en base a u0 y b0. Si ustedes hacen acá las cuentas, van a poder despejar que para u0, u valiendo 0 y b valiendo 1, para que se cumpla esta expresión, z tiene que valer 1 también. En general, para estas expresiones implícitas, como no se pueden despejar, tienen que probar con algún valor. En general prueben con 1, que les va a funcionar bien. Entonces lo que hay que hacer ahora es obtener las componentes tanto de este gradiente como de esta matriz jacobiana. Empiezo por la matriz jacobiana porque ya tengo definido el campo vectorial directamente, hago las derivadas y evalúo en el punto 1, 1. Entonces me queda esta matriz jacobiana evaluada en este punto 1, 1 con estos valores. Después pasamos a definir las componentes del gradiente de f. Para el gradiente de f, como la función está definida implícitamente, vamos a tener que definir una función f mayúscula en este caso, que va a depender de u, de b y de z. La definimos siempre de tal forma de que sea igual a 0. En este caso ya teníamos esta expresión igualada a 0, usamos exactamente la misma. Y hallamos las derivadas para poder hallar las derivadas de f minúscula. En este caso, para f'u minúscula, tenemos que hallar estas dos derivadas, respecto de u y respecto de z, y aplicar esta expresión.
Haciendo acá las derivadas, obtengo justamente f' de u evaluado en 0,1. Acuérdense de vuelta que este 0,1 son pares de valores v, o sea que son pares de valores que pertenecen al dominio de esta función f. No evalúen en 1,1 porque ya estarían haciendo una mezcla entre puntos que no corresponden a al mismo dominio, porque no corresponden a la misma función en este caso. Bueno, también hallo f'b, que va a ser menos 3 medios en este caso. Después, cuando vean el apunte en detalle, fíjense a ver si están todas las cuentas bien hechas, por las dudas. Entonces obtengo el gradiente, acá obtuve el gradiente de f, que va a ser menos 1 medio, menos 3 medios, que es esto que pongo acá. Y tengo la matriz jacobiana evaluada en 1, 1 de g. Hago acá el producto escalar y obtengo el gradiente de h evaluado en 1, 1, que va a ser este valor. Toda esta resolución que yo hice acá para obtener las derivadas, en realidad para obtener el gradiente o la matriz jacobiana, lo pueden hacer, en el caso de este gradiente de f, lo pueden hacer con la red orientada también. Para mí, no sé, es más directo hacerlo así, pero quizás es más claro hacerlo de la otra forma, siguiendo la red orientada, viendo qué variable depende de las otras variables respecto de esta composición de funciones que planteamos al principio. Bueno, finalmente, como tengo el gradiente de h en 1, 1, para hallar el valor de esa derivada máxima, simplemente hago la norma de este vector, obtengo el valor, y después para la dirección hago el vector dividido la norma, en este caso, y obtengo esa dirección de la derivada máxima en el punto. Ahí creo que hay algo en el chat. F estaba definida en el enunciado. F mayúscula, ahí respondió Andrea. Claro, F mayúscula la definimos nosotros a partir de F minúscula en este caso, que F minúscula, al estar definida implícitamente a través de este valor z, para poder obtener las derivadas, tenemos que definir esta F mayúscula, que depende de tres variables en este caso, u, b y z. Y aplicando estas reglas de derivación, podemos obtener, a partir de las derivadas de f mayúscula, las derivadas parciales de f minúscula. No sé si se refería a eso la pregunta. Pero sí, claro, f minúscula está definida implícitamente en el enunciado del problema. Y bueno, este sería el ejercicio 2. No sé si alguien más tiene alguna consulta de este ejercicio 2. Si no, ya pasamos al 3. O esperamos un cachito porque en 1 minuto se corta, así que aprovechen a preguntar ahora mejor. Y arrancamos con el 3 en la siguiente reunión. En el ejercicio 3, entonces, nos da una familia de curvas que está expresada de esta forma, como componentes x, y. Después igualmente acá aclara que conviene expresarlo en forma cartesiana. Y nos piden hallar la familia ortogonal a esta familia f de curvas, y a su vez, para cada una de esas familias de curva, una curva para cada una de esas familias que pasa por el punto 1, 1. Acá estamos en el ejercicio 3. Entonces, tenemos esta familia de curvas, lo que hacemos es hacer algunas operaciones algebraicas para obtener la expresión cartesiana de estas familias de curvas. Simplemente despejo t y la reemplazo en la otra ecuación y obtengo esta familia de curvas.
Ahora, para obtener a la familia ortogonal nos conviene encontrar la ecuación diferencial asociada a esa familia de curvas. Entonces lo que hago es derivar esta expresión. Derivo ambos lados y obtengo esta expresión, de la cual después lo que hago simplemente es despejar la constante c y la reemplazo en la expresión cartesiana que tenía de esa familia de curvas inicial. Hago el reemplazo y acá obtengo la ecuación diferencial asociada a esta familia de curvas. Ahora bien, para encontrar la familia de curvas ortogonal, que acá yo la llamé de esta forma, simplemente hago el intercambio de I' por el inverso y opuesto, o sea, por menos 1 sobre I'. Acá simplemente lo que hice fue pasar este 2 que estaba acá dividiendo para acá y a su vez hice el cambio por la pendiente ortogonal, en este caso, que sería menos 1 sobre I'. Ahora tengo que encontrar la expresión cartesiana de esa familia de curvas. No me queda otra que resolver esta ecuación diferencial. En este caso es bastante directo porque es de variables separables. No van a tener que aplicar Lagrange ni nada por el estilo. Tengo que I' es la derivada de I respecto de X. Separo e integro. Integrando, acuérdense de agregar la constante, que es la que me dice la cantidad de veces que tengo que integrar. En este caso, como integré una sola vez, obtengo una única constante de integración. Y esta va a ser mi familia de curvas ortogonal a la inicial que yo tenía, que era esta de acá. Una vez que obtengo eso, simplemente para obtener una de esas curvas que pasa por el punto 1, 1, reemplazo en la expresión x por 1 e y por 1 y obtengo el valor de c para obtener esa única curva en particular. En este caso, para la familia de curvas f, la curva que pasa por el 1, 1 va a ser esta, y para la familia de curvas ortogonales, la curva que pasa por el punto 1, 1 va a ser esta, siempre despejando el valor de la constante. Así que este ejercicio era el más cortito de este parcial, que salía bastante directo, por lo menos. No sé si hay alguna pregunta de estas, de este ejercicio. La verdad que salía bastante directo, las funciones eran fáciles de integrar. Igual fíjense por las dudas algún error. Y si no, pasamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos hablan de una curva que está contenida en una superficie. Nos dan la expresión de esa superficie, pero además nos dan la proyección de la curva en el plano XY. Y nos dan qué expresión tiene esa proyección en el plano XY. Además nos piden que analicemos si la recta tangente a la curva en este punto tiene algún punto en común, o sea, si corta el plano XZ. Vamos a ir hasta ahí. Entonces, en primer lugar, tenemos la expresión de la superficie. Después nos hablan de la proyección. Una proyección ortogonal de una curva nos va a determinar una traza. En este caso, esa proyección nos dicen que es x más y igual a 2, que nos damos cuenta rápidamente que es una recta. O sea que esta proyección ortogonal, al proyectarnos una recta, quiere decir que la curva, sea cual sea, yo la dibujé acá cualquier cosa, dibujé algo genérico, sea cual sea, va a estar contenida en un plano. ¿En qué plano? Justamente en R3, esta expresión x más y igual a 2 va a ser un plano que es paralelo al eje Z.
Entonces, para saber cuál es la expresión cartesiana de esa curva, simplemente tenemos que hacer la intersección entre la superficie que nos dicen que la curva está incluida en ella, con este plano x más y igual a 2. La intersección entre esas dos superficies me determina esta curva. Ahora bien, para hallar la recta tangente nos convenía tener la expresión de la curva en R3, tenerla parametrizada. Entonces vamos a hacer una parametrización. Acá no hay expresiones complicadas de la superficie, así que la parametrización la hacemos bastante directa también. X igual a t, por ejemplo. Por lo tanto, si x es igual a t, despejando de esta expresión, obtenemos que y va a ser igual a 2 menos t, y a su vez, reemplazando esta expresión y esta expresión en esta expresión de esta superficie, obtenemos cuánto va a valer z respecto de este parámetro t, en este caso. En este caso, justo acá el t al cuadrado se cancela y me queda la expresión de la curva parametrizada, nos queda una función vectorial que va a ser t, 2 menos t y 2t, con esas tres componentes. Para obtener la recta tangente, derivamos esta función vectorial, que en este caso nos queda 1 menos 1, 2. Que, venido al caso, para cualquier punto la pendiente va a valer la misma, va a ser la misma, pero en otro caso puede ser que esta expresión dependa de t, entonces hay que obtener el valor de t que está asociado al punto que nos piden analizar. En este caso el punto nos lo daban como 1, 1, z0. ¿Cómo hallamos ese z0? Simplemente en esta expresión reemplazamos por 1 y 1 y obtenemos el valor de z0. ¿Por qué? Porque tiene que pertenecer a esta superficie también. Además de que es un punto de la curva, también es un punto de esta superficie, que es este calculito auxiliar que dice acá. Entonces el punto A en el que estamos analizando va a ser el 1, 1, 2. Ahora, ¿qué valor de t está asociado al 1, 1, 2? Y en este caso también es muy simple, porque tenemos que, para que x valga 1, t tiene que valer 1. Ya cuando t vale 1 se dan cuenta de que y vale 1 y z vale 2. Entonces nuestro t asociado al punto A en este caso va a ser 1. Por eso acá hago el análisis de la derivada de la función vectorial en el valor 1. En este caso no me cambia nada, pero a tener en cuenta para otros casos en el que la derivada me quede expresada también dependiente de t. Y para la recta tangente teníamos que tener en cuenta algún punto, que en este caso obviamente es el punto en donde estamos analizando la tangencia. Para definir una recta en general siempre necesitamos tener un punto más la pendiente. Y bueno, multiplicar por algún parámetro, en este caso yo usé el parámetro lambda, pueden usar cualquier letra, por el valor de la derivada en ese punto. Yo acá hice esto, que es para obtener en R3 la expresión cartesiana y no parametrizada de esa recta, que es simplemente despejar, por ejemplo, lambda acá y hacer una sustitución, y obtenemos esta superficie, y después de despejar del lambda que despejamos acá, volverlo a sustituir en la otra expresión, por ejemplo, y obtener esta otra superficie. La intersección entre este plano y este plano, que es son estas dos expresiones que están acá, en forma cartesiana me determinan esa recta también. No es necesario porque igualmente nos piden la intersección con el plano XZ. El plano XZ en forma cartesiana es lo mismo que decir y igual a 0. Entonces, de la expresión que teníamos acá de y igual a 2 menos t, para obtener la intersección hago que y valga 0. Perdón, de esta, 1 menos lambda, porque es la recta tangente la que nos pide la intersección y no la curva.
de la recta tangente, que era la expresión y igual a 1 menos lambda, hacemos la y valer 0, porque estamos buscando la intersección con el plano y igual a 0, y obtenemos un valor de lambda. En este caso va a ser lambda igual a 1. Con este valor de lambda, reemplazando en esta expresión de x y en esta expresión de z, obtenemos los otros valores de la coordenada del punto de intersección, que acá yo lo llamé y. Entonces, reemplazando el lambda en la primera expresión de x obtengo 2, y en la expresión de z obtengo 4. De esta forma obtengo el punto intersección entre la recta tangente y el plano y igual a 0, que es el plano xz. Es el plano coordenado xz.